Hola a todos y a todas, bienvenidos a Química 2.0. En el día de hoy vamos a explicar lo que es el método de balanceo de ecuaciones por el método del tanteo. Este es un método sencillo. El principio es ensayar y ver si funciona o no funciona, ¿sí? O sea, de ensayo y error. Recordemos que el balanceo de ecuaciones es igualar la cantidad de átomos que hay del lado de los reactivos y ese número de átomos deben ser igual al número de átomos que hay en los productos. Por ejemplo, la cantidad de nitrógenos que hay del lado izquierdo de la reacción deben ser iguales a la cantidad de nitrógenos que hay del lado derecho. Entonces, en el método del tanteo, simplemente es ir probando qué números nos sirven. Hay un error que de pronto algunas personas, porque no tienen las bases de química, lo pueden cometer, y es que pueden estar cambiando este tipo de números. Por ejemplo, este 3 de aquí, ese no lo pueden cambiar. Tampoco ni el 2 de acá, ni el 5, ni el 2 de acá. Porque si lo cambian, entonces ya la sustancia cambia, no es la misma. Lo que tenemos que hacer es colocar números aquí o aquí, ¿sí? Pero no podemos cambiar estos números. Bueno, entonces vamos a ir probando. Otra cosa importante que de pronto funciona en la mayoría de reacciones es que si tengo un número impar de este lado de átomos, entonces lo vuelvo par. ¿Sí? Eso es como un tip. Volver par lo que es impar. Bueno, aquí tenemos entonces, comencemos. Bueno, por lo general los oxígenos y los hidrógenos se dejan al final, ¿cierto? Entonces comenzamos, en este caso vamos a comenzar con el nitrógeno. Bueno, tenemos esta reacción química que es el ácido nítrico, se puede descomponer en este pentóxido de nitrógeno más agua. Aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos un nitrógeno y del lado derecho tenemos dos nitrógenos. Por lo tanto, vamos a suponer que colocamos un 2 de este lado. Así, ahora tenemos dos nitrógenos y dos nitrógenos. Vamos por los hidrógenos. Tenemos dos hidrógenos y de este lado dos hidrógenos. Vamos bien. El oxígeno. Tenemos 6 oxígenos y de este lado tenemos 5 más 1, 6. En el método del tanteo, las ecuaciones son de este estilo, son sencillas, donde rápidamente podemos encontrar qué número es el que nos hace falta para que nos quede la igualdad. Bueno, en la ecuación de acá abajo, en la reacción química, tenemos hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso, produce agua. Aquí tenemos dos hidrógenos y de este lado también tenemos dos hidrógenos. Por lo tanto, hasta ahí vamos bien. Y de este lado tenemos dos oxígenos y de este lado solamente un oxígeno. Lo que podemos hacer aquí es simplemente colocar un 2 aquí y ya tendría los dos oxígenos que me hacen falta. Pero el hidrógeno cambió. Ahora tengo de este lado, tengo 4 hidrógenos. Miren, 2 por 2, 4 hidrógenos. Y de este lado solamente tengo 2. Simplemente colocamos un 2 y de esa manera la reacción química queda balanceada. Veamos más ejemplos. Bueno, en este caso tenemos el sodio que reacciona con el ácido fosfórico y produce fosfato de sodio
más hidrógeno. Y empezamos a ver qué podemos hacer. De este lado tenemos un solo sodio y en este compuesto de acá tenemos 3 sodios. Por lo tanto, es de suponer que aquí colocamos un 3 para que queden los sodios iguales. El fósforo. Tenemos un fósforo del lado de acá y un fósforo del lado derecho. Hidrógenos. Tenemos 3 y de este lado tenemos 2 hidrógenos. El tip que les decía es volver par lo que es impar. Entonces, para volver par simplemente multiplico por 2. Y tendría, en este momento tendría 6 hidrógenos y de este lado solamente 2. Por lo tanto, multiplico por 3 y ya tendría los 6 hidrógenos. Y tendría para el fósforo 2 fósforos, por lo tanto aquí coloco 2 fósforos. Pero el sodio ahora ya cambió. Ahora tenemos 6 sodios. 2 por 3, 6. Simplemente lo cambiamos acá. Y ahora vamos por el oxígeno. De este lado tenemos 4, pero como hay 2 ácidos fosfóricos, o sea, este 2 multiplica a todo lo que está en la molécula, por lo tanto tendríamos 8 oxígenos. 2 por 4, 8. Y de este lado también tendríamos 2 por 4, 8 oxígenos. Por lo tanto, estaría balanceada. Veamos otro ejemplo. Aquí en esta reacción química tenemos este hidrocarburo, que es el propano, más oxígeno, produce CO2 o dióxido de carbono más agua. Aquí también se puede hacer por el método del tanteo y vamos a ver cómo nos da. De este lado tenemos 3 carbonos y de este lado tenemos un solo carbono. Por lo tanto, podríamos poner un 3 aquí. Para el hidrógeno tenemos aquí 8 y de este lado tenemos 2. Por lo tanto, multiplicamos por 4. Quedarían 8 hidrógenos y 8 hidrógenos. Y para el oxígeno, entonces, tendríamos aquí 2 y de este lado tendríamos 3 por 2, 6, más 4, serían 10. Por lo tanto, aquí multiplico por 5 y ya tendría los 10 oxígenos que nos hacían falta. Como ven, el método del tanteo es eso, es ensayar y ver si funciona o no funciona. Y por lo general los números son sencillos, es un 2, un 3 y no hay mayor complique con eso.